Arturo nos va a hablar, escribió hace poco en unas páginas importantes de noticias sobre el tráfico del oro, el lavado del oro venezolano en Nicaragua para poderlo exportar desde Nicaragua, evadiendo seguramente sanciones. Y es muy interesante lo que él tiene que decirnos sobre cómo es el entramado entre Nicaragua y Venezuela, estos dos regímenes dictatoriales crueles, y cómo se ha organizado esa relación para exportar el crimen al exterior. Adelante, Arturo. Mi enfoque también está un poco más centrado en la parte de la diplomacia y es interesante cuando escuché su relato sobre la participación de militares y la ubicación de militares en cargos de alta relevancia, aspecto económico, no solamente de seguridad, sino incluso parte diplomática, porque lo que se busca es tener gente disciplinada, que no cuestione las órdenes, que solamente las acate sin vacilar, sean órdenes de tipo financiero, sean órdenes referentes a violación de derechos humanos, no importa la orden, el militar ha sido formado para obedecer y por eso es que se ha designado, tanto en Venezuela como en Nicaragua, a militares en altos puestos de confianza, porque ellos no cuestionan, solo ejecutan cualquier tipo de orden. Eso incluye otro tipo, más allá de lo económico, más allá de lo financiero. En Nicaragua, en los últimos 4 años, hemos visto el milagro del oro. La experiencia de Nicaragua fue el crecimiento extraordinario de las exportaciones de oro. Hace tan solo 4 años, Nicaragua exportaba 350 millones de dólares. Era algo más o menos promedio. Sin embargo, en 4 años, las exportaciones pasaron de 350 millones a 800 millones de dólares. Y este año se proyecta que podríamos llegar a los 1.000 millones de dólares como país. Ese milagro es un milagro inaudito. No se vio ni en la época de la fiebre de oro de California. Un crecimiento exponencial. El pasado viernes 17 de junio, los negocios mineros de la dictadura de Nicaragua recibieron un contundente gancho al hígado. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a la empresa nicaragüense de minas Eniminas, una de las tantas empresas familiares del conglomerado Ortega Murillo, que funcionaba, según lo que dicen los expertos del CSIS como Ryan Berg y otros especialistas como Douglas Farah. Eniminas funcionaba como una lavandería perfecta del oro de sangre de Venezuela. Ese oro que significaba un tremendo daño ambiental, un tremendo daño económico, un tremendo daño a la vida de personas que se arriesgaban en estas labores mineras, pero también el involucramiento de otros sectores del crimen organizado. Destacan los expertos como te mencionaba el señor Douglas Farah y Ryan Berg, que ellos han estado más al seguimiento de estos temas. El crecimiento milagroso del oro, como les decíamos, en los primeros meses de este año, en los primeros 5 meses, Nicaragua exportó 410 millones de dólares, 65 millones más en comparación al mismo periodo del año pasado. No todo lo que brilla es oro, como les decíamos. Este crecimiento no es mágico. Este crecimiento es alimentado por la industria minera del pueblo venezolano. Y como les decíamos, quiero citar una frase tuya, Tamara, del 2018, cuando tú advertiste, y muy certeramente, y leo: la narcotiranía en Venezuela acabó con PDVSA y va por el oro, destruyendo nuestras selvas, patrimonio de la humanidad, suelo ancestral y pulmón del mundo, sin que la humanidad levante su voz para evitarlo. Yo agregaría que esa indiferencia no se ha vuelto la excepción, sino la norma, con el crecimiento de la marea roja de la izquierda latinoamericana. Una marea roja que pide integración sin integridad. Una marea roja que pide, que propone que exista un diálogo sin exclusiones.
sin derechos humanos, sin democracia. Esa es la propuesta de esta nueva izquierda, vieja izquierda inmoral, que propone esa exclusión, ese trabajo sin exclusiones, pero sin respeto a los derechos humanos, una integración a toda costa, sin integridad. La administración Biden había prometido que venían sanciones más fuertes para la dictadura de Nicaragua. La promesa se cumplió. Se dieron estas sanciones específicamente a Eniminas de Nicaragua, pero no solamente fue una sanción dirigida a Eniminas, sino que también impactó la llamada lavandería de Maduro, pero también envió un poderoso mensaje a esas amistades peligrosas en Rusia, sobre todo a quienes hacen negocios con ellos. Si bien es cierto, este golpe fue brillante, esta sanción que emitió Estados Unidos el pasado 17 de junio, fue brillante como oro de 14 quilates. Es una de las primeras sanciones que atacan el corazón de la dictadura, sus negocios. Otras sanciones que le eliminan visas, que les hacen pequeños cambios a su situación legal, en Nicaragua las conocen como las sanciones pan con mantequilla, porque no son sanciones que no le hacen nada, y la dictadura se burla de estas sanciones a través de cambio de nombres, a través de una asamblea nacional que se encarga de acomodarle todas las piezas y que los negocios continúan, que la fiesta continúa. Al igual que en la historia de Alibaba, la dictadura tiene 40 negocios sucios, tal vez más, de Nicaragua, que pueden ser torpedeados por nuevas sanciones, dirigidas, como les decía, a lo más sagrado, a lo único que el régimen respeta y venera más que a Dios: los dólares, los benditos dólares. Mi exposición era un poco en esa línea, queriendo destacar que existe un problema que va más allá de estas transacciones millonarias. Vemos puntos similares, puntos de encuentro con Venezuela en cuanto a temas que indican la participación activa, sumisa del ejército en muchas operaciones. Se necesita hacer un trabajo más o menos como el que vos haces, Tamara, de recopilar esta información, de sistematizar esta información, porque muchas veces se cae en el desánimo ante la indiferencia internacional, pero no hay peor esfuerzo que el que no se hace, decimos en Nicaragua, y creo que valdría la pena recopilar información, sustentar esta información, más allá de análisis y de valoraciones, que es lo que hay hasta ahora en el caso del oro de Nicaragua. Se necesita hacer un trabajo más de fondo y un trabajo sistemático, recopilatorio e incluso de carácter legal para ver las afectaciones que estos negocios tienen, no solamente desde el punto de vista de presunto crimen organizado transnacional, sino también de impacto ambiental, de violaciones de derechos humanos, de esclavitud moderna y de vínculos con sectores del narcotráfico. Se requiere todavía hacer un trabajo más a fondo. En el caso de Nicaragua todavía es muy incipiente, pero creemos que hay puntos de conexión entre lo que sucede en Venezuela y lo que sucede en Nicaragua. Y es importante saber a dónde envía Nicaragua el oro, ¿no? Porque me imagino que esa tarea la tienes, ¿no? Averiguar dónde llega el oro de Nicaragua, pero el oro de Venezuela lavado en Nicaragua, que es por supuesto una sinvergüenzura, y yo siempre he reclamado aquí en Europa que no se le hace seguimiento al oro venezolano, al oro de sangre venezolano en Europa, ¿no? No podemos como ciudadanos dejarles todo a ellos, es decir, es nuestra lucha la que tiene que seguir denunciando y la que tiene que unirse en cosas, primero, que sean realizables, y segundo, que sean efectivas y no causar y que la gente no se sienta desesperanzada. Imagínate cómo se sienten los nicaragüenses sabiendo esta noticia que tú dices, ¿no? O cómo se sienten los venezolanos, ¿no? Que pierden esa esperanza de salir de esta dictadura porque no tenemos pues una oposición real y seria que realmente denuncie, esté tirando como lo tiene que denunciar y además no permita que avance, ¿no?
sino que bueno, están haciéndole juego ahora con unas elecciones presidenciales y Maduro tiene su oposición oficialista que ya se están peleando por los cargos, ¿no?